Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar sobre la inmunidad innata. A manera de introducción, ¿cuál es el rol de la inmunidad innata en la defensa del organismo? El mecanismo que lleva adelante la inmunidad innata es la inflamación. Este es un complejo proceso en el cual existe un aumento de la permeabilidad capilar y migración de los leucocitos desde la sangre hacia la zona afectada. Esto se logra a través de cambios estructurales en los capilares sanguíneos que permite el paso de los leucocitos desde la sangre al tejido. Además, el reclutamiento celular se lleva a cabo por las citóquinas, especialmente el TNF y las quimioquinas, encargadas de activar y guiar a los fagocitos hacia la zona afectada. Durante las primeras fases de la inflamación, son los neutrófilos los que actúan, luego acuden los macrófagos y finalmente los linfocitos. El fin de la inflamación es localizar a la infección en un solo sitio, impidiendo que éste se propague y afecte a otros tejidos. Esto es posible mediante las proteínas de la coagulación que amurallan en la zona afectada. Además, proporcionan el lugar para que los leucocitos se encuentren con los microorganismos y puedan ejercer su función. Durante la inflamación se liberan muchas otras citoquinas que estimulan a la inmunidad adaptativa para poder finalmente erradicar al patógeno, debido a que en ausencia de este mecanismo de defensa, la inmunidad innata no puede controlar completamente a la infección. Se conoce a la respuesta inmunitaria innata como la primera línea de defensa del huésped frente a los microorganismos. Este sistema lleva ese nombre debido a que sus mecanismos efectores existen aún antes de que aparezca la noxa. Este tipo de inmunidad debe su importancia básicamente a tres funciones. Es la respuesta inicial a los microorganismos, previene infecciones e incluso puede eliminar completamente a cierto tipo de noxas. Sus mecanismos efectores estimulan a la inmunidad adaptativa e influyen en el tipo de respuesta. La inmunidad adaptativa utiliza además sus mecanismos a los de la inmunidad innata. Los componentes de la inmunidad innata serían como barreras epiteliales, la integridad, que sus principales funciones son la prevención de la entrada de los microorganismos, los péptidos antibióticos, que es la destrucción de microorganismos, los linfocitos intraepiteliales, que sus principales funciones son la destrucción de microorganismos. Como células efectoras están los neutrófilos, que sus principales funciones son la fagocitosis y la destrucción de microorganismos en la primera fase de la infección. Los monocitos y macrófagos, que sus principales funciones son fagocitosis y destrucción de microorganismos en fases tardías de la infección, y secreción de citoquina. Las células NK, lisis de células infectadas y activación de macrófagos son sus principales funciones. Como proteínas efectoras está el complemento, que sus principales funciones son destrucción y opsonización de microorganismos y activación de leucocitos. Lectinas de unión amanosa, sus principales funciones son la opsonización de microorganismos y activación del complemento vía de las lectinas. La proteína C reactiva, que sus principales funciones son la opsonización de microorganismos y activación del complemento. Y los factores de coagulación, que es el aislamiento de los tejidos infectados. Para comprender estos fenómenos de la inmunidad innata, dividiremos su estudio en la apreciación de sus componentes y sus principales funciones para luego abordar a sus mecanismos efectores. Los mecanismos efectores de la inmunidad innata. Como número uno están las barreras epiteliales. Las superficies epiteliales y su estado íntegro en conjunto forman una barrera física que separan el medio del huésped. Existen tres importantes interfaces, que son la piel, el epitelio respiratorio y el epitelio digestivo. Estos epitelios, además de constituir una capa protectora, poseen otras características que lo hacen inmunológicamente importante, tales como la síntesis de péptidos antibióticos,
subpoblaciones de linfocitos intraepiteliales y células dendríticas. Como primero, los péptidos antibióticos. La piel posee la capacidad de sintetizar y secretar proteínas con capacidad antibiótica y antimicótica, denominadas defensinas. Estos son péptidos de 29 a 34 aminoácidos que aumentan sus concentraciones, presencia de IL-1 y TNF, que son los factores de necrosis tumoral, ambos secretados por los macrófagos activos. El epitelio intestinal también produce una proteína con potentes efectos antimicrobianos denominada criptosidinas. Los linfocitos T intraepiteliales. Este tipo de células es una subespecie de linfocitos T y por lo tanto debería ser considerado como parte de inmunidad adaptativa, pero este linfocito T presenta una limitada diversidad de receptor antigénico. Además, las cadenas del TCR, receptor de las células T, no son como el resto de los linfocitos T. Otra diferencia de gran importancia es el hecho de que estos linfocitos T intraepiteliales no reconocen el MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, sino a una proteína similar al MHC, denominada CD1. Debido a estas notables desigualdades, se considera el linfocito T intraepitelial como parte de la inmunidad innata. Una vez activado el linfocito T intraepitelial, secreta una variada gama de citoquinas proinflamatorias como IL-1, TNF, linfoxinas e INF. Son péptidos que se unen a la membrana de la célula blanco, creando un poro en esta, lo que lleva a la pérdida de la homeostasia intracelular y la muerte de la célula en cuestión. A diferencia de lo que ocurre con las perforinas, que llevan a la muerte celular por lisis de la membrana, FAS-L, que recurre con las perforinas, que llevan a la muerte celular por lisis de la membrana. Son proteínas de membrana que al interactuar una con otra activan a un complejo enzimático citolítico denominado caspasas, que inducen en la célula blanco la apoptosis. Linfocitos B1. Los linfocitos B1 son células presentes en el epitelio de la cavidad peritoneal y que también deberían ser considerados como integrantes de la inmunidad adaptativa, pero su receptor antigénico posee baja diversidad y su estructura es similar a la del receptor del linfocito T intraepitelial. Debido a estas características, se considera el linfocito B1 como parte de la inmunidad innata. Las células B1 secretan permanentemente IgM, específica para antígenos compartidos por una amplia variedad de bacterias, tales como la fosforilcolina y el lipopolisacárido ALPS. Las células efectoras. Los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares son las células blancas más abundantes en la sangre, correspondiendo entre un 50 y 60% del total de leucocitos. Los neutrófilos alcanzan el sitio de la infección en pocas horas y son los responsables de la primera oleada de células encargadas de la respuesta del huésped. Si estos no es reclutado en un tiempo no mayor a 6 horas, estos experimentan la apoptosis. Los neutrófilos presentan en su interior gránulos cuyo contenido es rico en lisozima, colagenasa y elastasa. Los monocitos o macrófagos. Los monocitos son células maduras precursoras de los macrófagos, es decir, una vez que el monocito es activado, este experimenta cambios morfológicos que lo adaptan para su nueva función como macrófagos. Los macrófagos son células de mayor tamaño y capacidad fagocítica que los neutrófilos.
Además poseen la capacidad de unirse a otros macrófagos y así originar las células gigantes, con una capacidad fagocítica aún mayor. Los macrófagos constituyen la segunda oleada de células que actúan al sitio de la infección. Existen, además de los monocitos y macrófagos circulantes, otros macrófagos que se encuentran como células residentes de cada tejido. Por ejemplo, en el hígado existen las células de Kupffer. En el CNC encontramos a la microglia. Y en los alveolos pulmonares a los macrófagos alveolares. Células NK. Las células NK son un tipo de linfocitos que participan en la inmunidad frente a virus y a microorganismos intracelulares. La pregunta es, ¿cómo puede una célula NK reconocer a microorganismos intracelulares? Este tipo celular posee moléculas que reconocen al MHC1. Debe tenerse en cuenta que el MHC1 está presente en todas las células del cuerpo. De esta manera, si una célula expresa péptidos antigénicos en su membrana unidos a las moléculas del MHC1, las células NK las reconocerán y serán activadas. Otro mecanismo consiste en la activación de las NK. En caso de que no encuentren las moléculas del MHC1 en la superficie de otra célula, este sistema es de gran utilidad, ya que existen virus que inhiben la síntesis de moléculas MHC1. Además de estos dos mecanismos, las células NK participan de un sistema conocido como citotoxicidad mediada por anticuerpos. Esto consiste en la activación de las NK frente a partículas que se encuentran recubiertas con anticuerpos. En general son IgG. Esto se lleva adelante mediante un receptor que poseen las NK, capaces de identificar la porción Fc de las IgG. Las funciones efectoras de las NK son la destrucción de las células infectadas y la activación de macrófagos. Las funciones líticas de las NK son llevadas a cabo mediante dos proteínas que se encuentran en el interior de gránulos citoplasmáticos, denominadas perforinas y granzimas. Cuando las células NK son activadas, liberan estos gránulos y de esta manera a las proteínas, las perforinas crean un poro en la membrana de la célula blanco, mientras que las granzimas ingresan por este poro e introducen la apoptosis. Las NK son capaces de responder a IL-1-2. Esta citoquina es producida por los macrófagos en respuesta a la IL-12. Las células NK liberan INF-Y, que como mencionamos con anterioridad es lo más potente activadora de macrófagos. Proteínas efectoras. Es el sistema del complemento. Este es un grupo de proteínas plasmáticas cuyas principales funciones son la inflamación, opsonización de microorganismos y lisis bacteriana. El reconocimiento del microorganismo y la activación del sistema del complemento se realiza a través de tres posibles rutas. La vía clásica, capaz de reconocer a los microorganismos recubiertos de anticuerpos. La vía alterna, capaz de reconocer a estructuras propias de las bacterias. Y la vía de las lectinas, que puede reconocer a una proteína plasmática denominada lectina de unión a manosa, que reconoce los residuos de manosa en las glucoproteínas y glucolípidos de la membrana de las bacterias, a los cuales se adhiere y de esta manera puede ser reconocida en el complemento.